Vamos a continuar con el siguiente video que hace referencia a las jornadas de trabajo y que nos dedicaremos en todo caso en primer lugar a analizar el cálculo de las horas suplementarias y horas extraordinarias. Para ello he querido en primer lugar que se vea en la pantalla lo que generé una tablita que resume las disposiciones contenidas en los artículos 47 hasta el 55 del Código del Trabajo. Sobre este cuadro vamos a realizar a continuación los cálculos correspondientes. Bien, como hemos visto en la materia, en los contenidos de las clases virtuales, pues nosotros podemos encontrar que existen varias jornadas de trabajo. Básicamente existe la jornada máxima de trabajo, que puede ser diurna o nocturna y que debe durar, como su nombre indica, máxima, el límite de 8 horas diarias, con la particularidad de que si se desarrolla en jornada de la noche, ¿sí? Es decir, desde las 19 horas hasta las 6 horas del siguiente día, estamos hablando de una jornada máxima nocturna y por lo tanto tiene un 25% de recargo en el cálculo total que se debe hacer para el contrato de trabajo de este trabajador. Tenemos una jornada especial que tiene una duración de 6 horas y esta está destinada para el trabajo en el subsuelo o para los adolescentes. De aquí nos lleva este análisis a analizar la existencia de las denominadas horas suplementarias y las horas extraordinarias. Es importante lo que nos señala el Código del Trabajo cuando nos hace referencia a rangos de tiempo y dice que si las horas suplementarias se desarrollan hasta las 24 horas del día, tendrá un 50% de recargo. Pero si estas horas suplementarias van entre las 24 horas del día hasta las 6 horas del día siguiente, tienen un 100% del recargo. Coincide entonces el recargo con las denominadas horas extraordinarias, que básicamente hemos entendido y analizado cuál es la diferencia sustancial entre horas suplementarias y horas extraordinarias. Las horas suplementarias son aquellas horas que se realizan de lunes a viernes, pero que sobrepasa la jornada normal o la jornada máxima de un trabajador. Por ejemplo, si un trabajador tiene un horario que va desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas, esa es su jornada máxima, esas son sus 8 horas de trabajo, contando desde luego la hora del almuerzo, ¿sí? 8 a 5 de la tarde. Si ese trabajador le correspondió quedarse trabajando hasta las 6, hasta las 7, hasta las 8 de la noche, esas 3 horas, a 6, a 7, a 8 de la noche, se denominan horas suplementarias, porque exceden la jornada normal, pero se desarrollan de lunes a viernes. Las horas extraordinarias, en cambio, son aquellas que se desarrollan en los sábados, domingos y días de descanso obligatorio. ¿Sí? No confundir entonces horas suplementarias, horas extraordinarias. Nosotros en la cotidianidad, en el diario vivir, muchas veces escuchamos y lo peligroso es que también lo decimos. Por ejemplo, dicen: chúticas, el miércoles me tocó trabajar 3 horas extras. Sí, miércoles, horas extras. Primero, en nuestra legislación no existe el término de horas extras. Lo correcto es horas extraordinarias. Pero resulta que está diciendo el ejemplo en el día miércoles. Entonces no se trata de horas extraordinarias, sino de suplementarias. Repito, las horas suplementarias entonces son aquellas que, excediendo la jornada máxima de trabajo, se desarrollan entre de lunes a viernes, es decir, en una semana normal. En cambio, las horas extraordinarias son aquellas que se comprenden en los sábados, domingos y días de descanso obligatorio.
y por lo tanto tienen un 100% de recargo, considerando desde luego que si el trabajador tuvo que laborar en un día de descanso obligatorio, en un día de asueto constitucionalmente reconocido como es un fin de semana, un sábado, un domingo, entonces la ley dice que si le tocó trabajar, pues es lógico reconocerle un recargo adicional y eso es lo que vamos a calcular a continuación. Entonces, para hacer un poco de espacio aquí, vamos a hacer un ejemplo de cálculo que es el objeto de estos videos para que ustedes puedan revisarlos, repetirlos, regresar a ellos las veces que sean necesarios. Vamos para ello a hacer un ejemplo utilizando nuestra calculadora y sobre todo la ley. ¿Sí? La base legal de esta clase, como insisto, son los artículos comprendidos entre el 47 y el 55 del Código del Trabajo. Bien, hagamos un ejemplo. Un trabajador recibe como su remuneración la cantidad de $860 mensuales. Aquí debemos hacer un primer ejercicio que es algo que ya revisamos en el video anterior. Debemos conocer cuánto vale la hora de trabajo de este señor. Como recuerdan ustedes, tenemos dos mecanismos o dos procedimientos que se dirigen al mismo sentido. Dividir 860 para 30 y ese resultado dividirlo para 8, entonces tenemos el valor de la hora. O, en su defecto, dividir 860 para 240, ¿sí? 860 para 240, que es el producto de multiplicar 8 horas diarias por 30 días que tiene el mes, 240. Entonces, el valor de la hora de trabajo de este señor es $3.58. ¿Sí? Esto vale la hora de trabajo de este señor. Una operación básica que es por donde debemos iniciar. Ahora bien, vámonos a la ley y vemos qué es lo que nos dice cada caso. Cada caso, siempre recordemos que en materia laboral el hecho domina al derecho. En materia laboral, quiero ser enfático en esto, el hecho domina al derecho. Más vale el hecho, es decir, la realidad, es decir, lo que le pasó al trabajador en su cotidianidad, en su sitio de trabajo, para que nosotros entonces busquemos qué parte de la normativa nos sugiere una solución al problema. Este señor entonces tendremos que preguntarle cuáles son las horas suplementarias o las horas extraordinarias que laboró y que desde luego deben ser liquidadas. Supongamos que este señor laboró su jornada normal de trabajo es de 8 a 5 de la tarde. Ahí están sus 8 horas de trabajo. Si se queda más de las 5 de la tarde por efectos de su empleo, entonces es necesario que se le paguen a este señor horas suplementarias. Vamos a ver lo que nos dice entonces el artículo 55 del Código del Trabajo cuando señala cómo se debe calcular. Artículo 55, numeral 2, dice: si tuvieran lugar durante el día o hasta las 24 horas, el empleador pagará la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más del 50% de recargo. Hagamos cuenta que la jornada en efecto de este señor es desde las 8 horas hasta las 17 horas. Ahí está su jornada normal de trabajo, esa es su jornada máxima. Aquí están sus 8 horas. Todo lo que exceda de este tiempo se denomina hora suplementaria de lunes a viernes. ¿Sí? Hagamos cuenta entonces que este señor trabajó hasta las 20 horas aquel día. Entonces tenemos de 17 a 18, de 18 a 19 y de 19 a 20. Tenemos 1, 2 y 3 horas suplementarias, porque es de lunes a viernes. Nos dice el código, si tiene lugar durante el día y hasta las 24 horas, se pagará 50% de recargo
por cada una de estas horas. Entonces, trabajó hasta las 8 de la noche, quiere decir que estamos dentro de ese rango, es decir, dentro de las 24 horas. Perfecto. ¿Cuánto dice que tiene de recargo este señor? 50% de recargo por cada una de estas horas suplementarias. Para efecto de la didáctica, pongámosle así, 50%, 50% y 50%. Bien, al finalizar el mes, este trabajo tiene que verse reflejado en la remuneración que reciba este trabajador. Entonces, vamos a ver cuánto le correspondería recibir en a fin de mes, teniendo $860 de sueldo y habiendo trabajado 3 horas suplementarias. ¿Cuál es el valor de la hora de trabajo? 3,58. ¿Qué nos dice? El 50% de recargo. Veamos entonces cuál es el 50% de 3,58, que es el valor de la hora de trabajo. Resulta 1,79. Ese es el 50% de recargo. Perfecto. Entonces, ¿cómo debemos calcular? El valor de la hora, ¿sí? Son 3 horas. El valor de la hora, 3,58, que es por cada hora, más el 50%, que es 1,79. ¿Cuánto es? 5,37 es el resultado de sumar el valor de la hora trabajada con su respectivo recargo. Y este valor suma la cantidad de $16,11. Esto es lo que significa estas 3 horas de trabajo suplementario, es decir, antes de las 24 horas o hasta las 24 horas de ese día, y por lo tanto reciben el 50%. Si este señor tiene una remuneración mensual de $860 y trabajó 3 horas suplementarias en un determinado día, al finalizar el mes, él debe recibir la cantidad de $876,11. Esto es lo que debería este señor recibir al terminar el mes con ese sueldo y habiendo trabajado 3 horas suplementarias. Ahora veamos si las horas suplementarias se desarrollaron más allá de las 24 horas que señala la normativa. El mismo artículo 55 nos dice que si tienen lugar entre las 24 horas y las 6 horas del siguiente día, entonces ya no es el 50% de recargo, sino el 100% de recargo. Habrá que ver entonces cuál es la jornada de trabajo de este señor para conocer hasta dónde se cumple su jornada. Yo en este ejemplo he puesto hasta las 17 horas. ¿Sí? Ahí se concluye su jornada de trabajo. Y todo lo que venga más adelante serán horas suplementarias. Pero si la jornada de este señor no es una jornada diurna, sino una nocturna, que posiblemente se cumple hasta sus 8 horas, son hasta las 22 horas de un determinado día, ¿sí? A las 22 horas se cumplen sus 8 horas, todo lo que venga más adelante ya serán horas suplementarias. Y entonces dice la ley, si tienen lugar después de las 24 horas, será 100% de recargo. Hagamos cuenta que a este señor asimismo le tocó trabajar
3 horas suplementarias. Hasta las 23 horas, ¿sí? 22 horas, esta es la hora 23, esta es la hora 24 y esta es la hora 1, ¿sí? Empezó la 1 de la mañana del siguiente día. Hasta las 24 horas, 50% de recargo. 50%. 50%. Pero si pasa de las 24 horas y hasta las 6 horas del siguiente día, 6 de la mañana, 100% de recargo. Nuevamente remitámonos a la base. Artículo 55, numeral 2. Si dichas horas estuvieran comprendidas entre las 24 horas y las 6 horas, el trabajador tendrá derecho a 100% de recargo de su hora. En el ejemplo, la hora de trabajo vale 3,58. ¿Cuántas horas suplementarias laboró? 3. 3.58. 3 horas. Pero aquí está el valor sin recargo, por eso hay que verle el recargo que le corresponde. Por estas 2 horas, de las 23 y las 24, son 50% de recargo, es decir, 1.79. Y por esta hora que ya excedió de las 24 horas, 100% de recargo, es decir, 3.58. Vamos a nuestra ayuda, que es la calculadora. 3.58 más 1.79 igual 5.37. 5.37, y en este caso es 3.58 más 3.58 son 7.16. Sumemos entonces estas cantidades y tenemos el total de $17.90. Al finalizar el mes, entonces, este señor habrá que sumarle los $860 que trabaja y gana, y entonces tiene una cantidad resultante de 877.90. De esta forma, entonces, nosotros calculamos las horas suplementarias, ¿sí? Horas suplementarias, de la forma como nos establece el artículo 55, con el 50% de recargo en unos casos y 100% de recargo en otros casos, si es que supera las 24 horas de ese día. Veamos entonces ahora la otra jornada especial que tiene el trabajador, es decir, las horas extraordinarias. Para eso borremos asimismo este esquema y vamos a poner un ejemplo asimismo de un señor que labora de lunes a viernes de 8 a 5 y cuya hora el valor de la hora de trabajo es 3,58. A este señor le llamaron a trabajar un día sábado, un día domingo o un día de descanso obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar? Saber cuántas horas extraordinarias ha trabajado, lo cual resulta a veces un poco más sencillo porque tenemos que hablar de horas concretas y del recargo del 100%. Es decir, de que si la hora de trabajo de este señor es de 3.58 y trabajó 3 horas extraordinarias, tenemos que pagarle el valor de estas 3 horas, 3.58, más el 100% del recargo de este valor, ¿sí? 3.58. Es decir, por cada hora extraordinaria que tiene este señor, o que trabaje este señor,
él recibirá $7.16. Ha trabajado 3 horas, por lo tanto, le corresponde el valor de $21.48. Al finalizar el mes, esto deberá ser sumado a su remuneración mensual y recibirá el pago o deberá recibir el pago de este concepto por horas extraordinarias. La intención de estos videos, estudiantes, es que ustedes revisen cómo se realizan los cálculos y los vayan revisando, pudiendo regresar el video a la forma en donde puede haber alguna inquietud o algo no haya quedado claro, sin prejuicio desde luego de la revisión que hagamos ya en clases. Entonces, como ven, el cálculo de la hora extraordinaria es un poco más sencillo. Nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta cuál es la duración de la jornada de trabajo de un determinado trabajador y entonces saber desde ese momento el excedente. Si se excede el trabajo de lunes a viernes, estamos hablando de horas suplementarias. Si se excede el trabajo o le toca ir a trabajar sábado, domingo o un día de descanso obligatorio, 100% de recargo. ¿Sí? Entonces, en los ejemplos que nosotros tengamos y que ya no serán solamente ejemplos didácticos, sino la realidad misma de la gente que llegue a donde nosotros como abogados, dirá, sabe que yo he trabajado tantas horas suplementarias, tantas horas extras, suelen decir, ustedes tendrán que decir horas extraordinarias, y entonces realizar una tablita mes por mes, día por día, y hacer una sumatoria final para que resulte el valor correspondiente por el cálculo de las horas. De esta forma entonces hemos revisado cuáles son las jornadas de trabajo, las horas suplementarias y las horas extra.